Dios bendiga, damos gracias al Señor en esta mañana por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con usted. Pedimos que hoy se manifieste el Señor de una manera especial y que usted pueda recibir hoy el consejo que Dios tiene para nuestra vida. El tema que vamos a tratar en esta mañana es cumpliendo nuestra encomienda. Bendito sea el nombre del Señor. Cumpliendo nuestra encomienda. Cada uno de nosotros, de alguna manera, hemos sido llamados por Dios para hacer una labor aquí en la tierra. Esto es nuestra comisión o nuestra misión, la cual Dios ha establecido de una manera personal en cada uno de nosotros. De esta forma, cada creyente, cada persona trata de cumplir ese propósito de Dios por el cual nos ha llamado. Pero hay un problema, y es un problema grave, un problema muy real y sobre todo de grandes dimensiones, y es cómo cumplir esa misión, ese propósito en la tierra. Muchos nos hemos dado la tarea para desarrollar esa misión, ese propósito. Algunos lo han logrado a cabalidad, otros les ha costado trabajo cumplir ese propósito y sobre todo que en muchos no hay una claridad muy real acerca de esa encomienda que Dios ha establecido en nuestra vida. Como cristianos, como hombres de Dios, sabemos que tenemos que compartir esa palabra de Dios a aquellos que están perdidos. Pero en este camino hay muchas formas de Dios trabajar y necesita gran cantidad de hombres y mujeres en propósitos específicos para lograr esos planes que Dios quiere. El propósito de Dios es alcanzar al mundo perdido para Cristo, pero Dios se vale de cada uno de los ministerios, de los dones, de los talentos que Dios da a cada hombre, a cada mujer, para cumplir un propósito específico y todos juntos poder engranar esa maquinaria de Dios para lograr su objetivo, su fundamento, y que cada uno de nosotros podamos cumplir la parte que nos corresponde. El detalle de este asunto es cuál es la parte que nos corresponde, qué es lo que yo tengo que hacer, cómo lo voy a desarrollar, tengo claridad para hacerlo, tengo los recursos disponibles para hacerlo. Así que vamos a leer la palabra de Dios, que de seguro nos va a orientar mucho. En este texto que tenemos aquí al frente, Josué, capítulo 1, versos 6 al 8, dice la palabra del Señor: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En primer lugar, encontramos aquí que Dios habla a Josué y le da una encomienda, y es una encomienda específica. Le dice: porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Es decir, que Dios siempre va a aclarar lo que quiere con nosotros. Y una de las cosas que tenemos que entender es que necesitamos mantener una comunión íntima con Dios, un acercamiento con Dios, para tener claridad acerca de esa encomienda, de ese encargo que Dios pone en nuestra vida. Si nosotros no buscamos esa relación con Dios, esa comunión, esa intimidad, no podemos descubrir para qué hemos sido llamados y cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Esta encomienda solamente Dios nos las va a dar a nosotros. Dios lo puede hacer a través de alguien que nos envíe un mensaje, pero generalmente Dios siempre busca
darnos la información de su propia mano para que nosotros, primero, tengamos convicción, segundo, tengamos claridad de lo que Dios nos habla, y tercero, que nosotros seamos conscientes que el mismo Dios nos está encomendando para desarrollar una labor sobre esta tierra. Esta labor que Dios nos encomienda es una labor que tenemos que desarrollar durante el tiempo nuestro aquí en la tierra. Es decir, que tenemos el tiempo específico determinado por Dios para llevar a cabo esa misión. Es decir, que Dios, conociendo el tiempo que vamos a estar aquí, ha amoldado el propósito, el encargo, para que lo desarrollemos justamente en nuestro tiempo efectivo, eficiente aquí en la tierra. Así que es necesario entonces tener ese reconocimiento de tener la claridad para la cual Dios nos ha llamado para establecer ese propósito y esa visión en nuestra vida. En este texto también nos habla de esforzarnos. Dice, esfuérzate y sé valiente. Una de las cosas que tenemos que entender, y este es un problema que muchas veces encontramos en el creyente, es que piensa que como Dios es poderoso, como Dios es el que está encomendando, no tenemos que hacer absolutamente ningún esfuerzo para alcanzar el propósito, ni vamos a tener obstáculos. Todo llamado de Dios viene impregnado con un obstáculo. Recuerde que el texto dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Valiente para qué? Valiente porque nos vamos a encontrar con una cantidad de dificultades y que necesitamos valentía, necesitamos un valor, una fuerza superior en nuestra vida para sortear los obstáculos y las barreras que ciertamente se nos van a presentar en este servicio a Dios. Si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no actuamos con valentía, no vamos a poder cumplir el acometido de nuestro Dios. Así que en este llamado, en este encargo de parte de Dios, esos son dos fundamentos claros, verídicos, evidentes y que no podemos evadir. En primer lugar, esforzarnos. Esforzarnos es tomar fuerzas mayores de lo normal. Esforzarse es dar más de lo que nosotros regularmente damos en nuestra vida diaria. Entonces, este llamado de Dios, esta encomienda de Dios requiere un esfuerzo mayor, requiere que nosotros empujemos con más fuerza, que nosotros vayamos más allá de lo cotidiano, de lo normal, de lo racional, de lo acostumbrado, de lo habitual. Entonces, esta encomienda de Dios requiere que nosotros nos esforcemos. Y este esfuerzo es una acción que es constante, permanente, porque vamos a encontrar barreras para que Josué pudiera cumplir ese propósito de Dios. Necesitaba tener esas dos cosas que de antemano el Señor le estaba hablando. Entonces Dios nos está advirtiendo, nos está hablando de que hay que hacer un esfuerzo, que tenemos que determinar que hay un obstáculo, reconocer que hay un obstáculo, que hay una barrera que se nos va a presentar, que no podemos, cuando se presente el obstáculo, decir, es que Dios no me llamó a esto, es que no entendí lo que Dios me habló. Muchas veces cuando se presenta esa barrera, entonces vienen los argumentos para justificar ese impedimento que muchas veces que tenemos al frente y no queremos sortear. Entonces no podemos salir a Dios con argumentos si anticipadamente Dios ha hablado y Dios ha dicho, esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, nosotros tenemos que avanzar encima de las dificultades, encima de los obstáculos, para alcanzar el propósito de Dios y para alcanzar ese éxito en Dios, para alcanzar
la encomienda de Dios, necesitamos esforzarnos, ir más allá de lo normal, de lo cotidiano, más fuerza de la que nosotros hemos empleado en nuestra vida cotidiana, diaria. Se necesita enfrentar retos mayores, de dimensiones mayúsculas, que van a presentarnos, de hecho, en este caminar, y no podemos retroceder, no podemos detenernos. Es el momento en el cual hay que arremeter con más fuerza. Si la situación está de pronto opuesta, contraria, ahí es donde necesitamos los refuerzos que Dios nos va a dar para que nosotros salgamos avante en esta misión de Dios, en esta encomienda de Dios, en esto que Dios nos está hablando y nos está guiando a hacer. Así que toda comisión de Dios, toda encomienda de Dios, todo encargo de Dios va a estar con estas características: la oposición, el impedimento, quizá el desánimo, quizá personas se van a oponer, circunstancias se van a oponer, la parte económica va a tratar de bloquear, y es una de las cosas que más se presentan en nuestro accionar, en el desarrollo de esta encomienda de Dios. Así que no podemos echarnos atrás por esto, porque ya esto está avisado de antemano de parte de Dios. O sea, ya estamos preavisados. Ya Dios nos habló, te tienes que forzar y tienes que ser valiente para que entonces cumplas con esta comisión, con este propósito para el cual Dios te ha enviado. Así que es muy importante en este desarrollo de nuestra labor en Dios, de nuestro llamado, no importa el tiempo que tú tienes en el llamado de Dios, necesitamos reconocer que esto no es fácil, que Dios no nos llamó para que fuera fácil. Dios nos llamó para que primero mostráramos que tenemos el deseo de servirle a Dios, de cumplir con lo que Dios nos encomienda, y segundo, mostrar la capacidad que tenemos nosotros para lograr lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y si Dios nos encomienda una labor, es porque sí tenemos la fuerza para hacerlo, porque sí tenemos la capacidad para hacerlo, porque Él sabe que hay una disposición en nuestra vida, y en base a esa disposición que está en nosotros tenemos que salir adelante y derribar barreras, muros, obstáculos, lo que el enemigo quiera poner enfrente. Tenemos que sortearlo porque hay un Dios que está con nosotros, hay alguien que nos envió, y si Él nos ha enviado, Él dará su respaldo, Él pondrá su fuerza, Él va a traer todo lo que necesitamos para desarrollar esa misión. Entonces, los recursos están, la fuerza está, el mensaje está, la encomienda está. Entonces, necesitamos tomar decisiones en nuestra vida para poder agradar a Dios en lo que nos ha encomendado a nosotros. Entonces, esto es muy vital, muy importante que lo podamos tener en cuenta. Saber que hemos sido destinados a un propósito en Dios y que van a haber obstáculos. El enemigo se va a oponer de muchas maneras. Se va a oponer y va a tratar de incluso lanzar argumentos para que tú te agarres de ellos y desistas de esa encomienda que Dios te da. Entonces vamos a creerle a Dios y vamos a reconocer que Dios va a enviar sus recursos. Recuerde que cuando Daniel oró a Dios, dice la Escritura que el ángel dice que apenas él se dispuso delante de Dios, Dios envió respuesta, pero se lo puso el principado de Grecia y de Persia. Y entonces no podían traer el mensaje a Daniel. Por esto Daniel tuvo que meterse en ayuno para romper obstáculos
y vino el Señor y le ayudó. Entonces siempre en la encomienda de Dios va a haber una oposición espiritual, va a haber un obstáculo y nosotros tenemos que ser valientes, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser lanzados a quitar la barrera, a quitar el obstáculo para que nosotros podamos cumplir a Dios. No va a ser fácil, pero vamos a obtener la victoria, porque si Dios nos envía, Él nos va a respaldar. Y si Él nos ha llamado, Él va a entregar los recursos para hacerlo. Y una de las cosas que tenemos que entender, y a esta altura de nuestro llamado, muchas veces nos cuesta trabajo entender que si Él nos envía, entonces Él va a enviar los recursos para que nosotros podamos lograr el objetivo. A veces muchas cosas quieren detenernos, decimos, es que no hay recursos para hacer esto, es que no hay la economía para hacer esto otro, es que no tenemos con qué hacerlo. Entonces esas palabras tienen que desaparecer de nuestra vida, porque si Dios nos envía, Él no nos va a enviar con las manos vacías. Él nos envía sabiendo que necesitamos esos viáticos, que necesitamos los recursos, que vamos a necesitar todo lo concerniente a poder edificar ese propósito en Dios, alcanzar ese propósito en Dios. Entonces Él tiene dispuesto los recursos, Él tiene dispuesto los lugares, Él tiene dispuesto las personas para que nosotros podamos alcanzar ese propósito en el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y en este texto que estamos leyendo, Dios sigue hablando, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni de diestra ni de siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y una de las cosas en la cual Dios le habla, que se esfuerce, que sea valiente, es en el cumplimiento de la palabra. Y es donde nosotros tenemos que mirar con más apego la Escritura, mirar con más detenimiento las promesas, los mandamientos de Dios, las exigencias de Dios y las promesas que están ahí, lo que Dios, las directrices que Dios nos da para cumplir el propósito. Si nosotros no cumplimos la palabra de Dios, podemos ser descalificados por desobediencia, por pecado en nuestra vida. Así que es necesario que usted, que ha sido llamado por Dios, que usted que ha sido establecido en una comisión de parte de Dios, sepa que debe ser cumplidor estricto de la palabra de Dios. Necesitamos ser hallados fieles en la palabra, y para esto necesitamos esforzarnos y ser valientes. Valiente para hacer que esa palabra se cumpla en nuestra vida, esforzarnos para que nosotros podamos conducirnos en la obediencia a la palabra y establecer la palabra de Dios por encima de todas las cosas. No podemos negociar la palabra de Dios, no podemos doblegarnos ante la oposición, ante las circunstancias. Nosotros tenemos que tomar esta palabra como nuestra bandera. Esto va a ser el soporte de nuestra vida para cumplir el propósito en Dios. Si nosotros nos apegamos a la palabra, si estamos dispuestos a obedecer esta verdad por encima de nosotros mismos, por encima de la adversidad, por encima de los hombres, por encima de las obras de las tinieblas, nosotros vamos a poder alcanzar ese propósito en Dios. Vamos a lograr el objetivo que Dios ha trazado para nuestras vidas. Recuerde que Dios ha preparado obras de antemano para que andemos en ellas. Ya Dios tiene el plan, el diseño para cada uno de nosotros. Que nos corresponde descubrir cuál es el propósito, cuál es el motivo, hacia dónde Dios quiere que apuntemos, qué es lo que tenemos que lograr, cuál es nuestra encomienda personal, para qué Dios nos estableció, para qué Dios nos dio
los dones que tenemos, los ministerios que tenemos, los talentos que tenemos, la capacidad que tenemos, el conocimiento que tenemos y todo esto que Dios nos ha dado son herramientas que Dios ha permitido a nosotros, que hemos aprendido en toda nuestra vida, para que la pongamos por obra en la comisión que Dios nos ha establecido sobre la tierra. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para qué Dios te ha establecido? ¿Cuál es esa visión específica en tu vida? ¿Cuál es ese llamado? ¿Y cómo tú vas a desarrollar y hacer funcionar ese llamado? Cuando Dios nos llama a algo, no hay nada hecho. Somos nosotros y Dios, y no hay nada hecho. Entonces tenemos que ser creativos. Tenemos que tomar todos nuestros talentos, todos nuestros recursos, toda la capacidad espiritual, intelectual, de nuestra imaginación, todo lo que tenemos es esa herramienta poderosa en Dios para construir, porque somos como nuestro Padre, somos creadores también. Y Dios nos ha dado unas manos, un talento, una capacidad, una imaginación, una inteligencia, una sabiduría, para que nosotros podamos crear en este mundo físico lo que ya Dios creó en ese mundo espiritual, de su sueño con nosotros, de su visión con nosotros. Así que vamos a emprender. Entonces dice la palabra: esfuérzate y sé muy valiente. Y dice además el texto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que la única forma de que este camino prospere, que esta encomienda prospere, es el cumplimiento de su palabra. O sea que si no cumplimos la palabra de Dios, vamos a tener obstáculos y vamos a tratar de emprender, pero no vamos a lograr nada. Entonces necesitamos ser celosos en el cumplimiento de la palabra de Dios en nosotros y en las personas que estén a nuestro alrededor, para que nosotros podamos alcanzar ese propósito en Dios y cumplir nuestra misión aquí en la tierra. Así que honramos a nuestro Dios en esta hora. Pedimos al Señor que usted reciba esta verdad y que usted empiece a caminar y empiece a meditar en todo esto, porque le va a ayudar a construir esa visión, ese propósito particular que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y este propósito particulares muchas veces se unen con otros propósitos particulares para hacer un propósito en Dios. Por eso es que hay a veces varias personas desarrollando un propósito general en Dios, porque cada uno tiene una parte en ese propósito y qué es lo que corresponde en su vida. Así que dispóngase, anímese, empiece a creer, no mire esos obstáculos como si fuera Dios negándose, no. Eso hace parte del llamado, la barrera hace parte del llamado, el obstáculo hace parte de esa encomienda, porque fue lo primero que Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, para que entonces cumpla lo que yo te encomiendo hacer. Entonces, armémonos de fuerza y de valentía para alcanzar el propósito en Dios. Vamos entonces a tomar fuerzas nuevas en Dios. Como dice la Escritura, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a tomar fuerza en Dios y vamos a avanzar en el propósito y vamos a cumplir en el nombre de Jesús, porque tenemos el respaldo del cielo. Así que honramos a nuestro Dios y le bendecimos. No se olvide compartir este video y comente este video en lo que Dios le haya hablado. Comente, comparta, extienda esta verdad. No se quede con esta verdad. No se quede con esta revelación de Dios para su vida. Su compromiso es ayudar también a otros que cumplan el propósito, así como yo lo estoy haciendo con usted, que le estoy animando a desarrollar lo que Dios le ha dado para que usted avance, para que usted
alcance el propósito a sí mismo, hágalo con otros. Comparta esta verdad, enseñe esta verdad y llévesela a otras personas. Y no se olvide de suscribirse en nuestro canal de YouTube, Ministerio del Amor de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde en esta mañana. Bendito el nombre del Señor.